Próxima. Bienvenidos a este video en donde voy a analizar un amplificador de varias etapas, en este caso de 2 etapas. Este ejercicio es un conjunto de 4 ejercicios. Ejercicios del libro de Microelectronic Circuit Design de Richard Jagger. Son el 14, 21, 22, 23 y 24. Entonces aquí está el circuito y vamos a analizar este amplificador de 2 etapas. Muy bien, empecemos. Lo primero que se pide es calcular ganancia de voltaje, resistencia de entrada y resistencia de salida del amplificador. Ahí la figura que dice 14121, ese es el amplificador y hay que calcular entonces esos 3 parámetros. Entonces, como en cualquier amplificador, lo primero que hay que hacer es determinar la polarización que tiene. Entonces, lo primero es la polarización. ¿Cuál es esta polarización? Entonces, paso número 1, la polarización de los transistores. Podemos ver que los dos transistores tienen la misma polarización. Recordemos que los capacitores en corriente directa se comportan como un circuito abierto. Entonces C1, C2, C3, C4, C5, todos son circuito abierto. Eso deja a los transistores Q1 y Q2 aislados en corriente directa y con sus 4 resistencias de polarización, y vemos que la polarización es idéntica en ambos. Entonces, analizando uno, obtenemos la polarización del otro. Y la polarización indica que aquí tenemos una resistencia 1, una resistencia número 2 y esto a la Tierra. Aquí va la base y después está el transistor. Aquí tenemos una resistencia del emisor que va a la Tierra y una resistencia de colector que va a una fuente de 15 volts. Entonces, repito, la polarización en ambos es la misma. Aquí tenemos 15, aquí tenemos 20 kilo ohms, aquí tenemos 18 más 2, aquí también tenemos 20 kilo ohms. Aquí tenemos 300 kilo ohms y aquí 180. Entonces, ambos transistores tienen esa polarización. A ver, revisemos. 18 más 2 son 20, 20, 180, 320, entonces todo está bien, 15. Entonces aquí lo importante es determinar la corriente del colector. Esto es igual a beta por la corriente de la base. Beta se dice que es de 100, entonces aquí podemos poner 100. Y aquí la corriente de la base. Esa corriente dada por el voltaje de Thevenin menos el voltaje base emisor entre la resistencia equivalente de Thevenin más beta más 1 por la resistencia del emisor. Entonces es necesario calcular RH, RTH, resistencia de Thevenin, definida como el paralelo de R1 con R2, es decir, aquí 300 en paralelo con 180. Y el voltaje de Thevenin es por el divisor de tensión, 180, en el denominador 180 más 300 y 15 volts. A ver, ¿cuánto da esto? Son 112.5.
Estos, por supuesto, son kiloohms. Y el voltaje de Thevenin, 180 por 15, 180 más 300. 5.625. Esos son volts. Entonces ahora sí, podemos sustituir aquí. Y aquí tenemos 5.625. Aquí tenemos 0.7. Aquí tenemos 112.5. Aquí tenemos 101 y RE 20. Entonces 100 y luego aquí es 5.625 menos 0.7, 112.5, 101 por 20. 0.231. Esos son miliamperes. Eso es lo que necesitamos saber de la polarización. Con ella podemos obtener los parámetros dinámicos. ¿Cuáles parámetros dinámicos? Bueno, necesitamos tres. Primero Gm. Los tres van de la mano, pero podemos calcular primero Gm, luego Rp y luego Re. Gm es la corriente del colector entre el voltaje térmico. Rp es beta entre Gm. O lo que es lo mismo, voltaje térmico entre la corriente del colector por beta. Y Re es alfa entre Gm. O también voltaje térmico entre la corriente del colector. Entonces aquí tenemos 0.231 entre 26 milivolts. Aquí tenemos 26 entre 0.231 por beta. Y aquí tenemos 26 milivolts entre la corriente. Entonces vemos que los tres parámetros dependen de la corriente del colector. Y ahora, el primer valor, 0.231 entre 26. Esto da 8.88. Esos son milisiemens. Luego tenemos Rp. 11.255. 11.2, 6 kiloohms.
Y después tenemos RE, 11.26. No, perdón, 112.6. Estos son ohms. Entonces esos son los parámetros dinámicos. Con ello podemos calcular pues los parámetros de cada etapa. Ese es el paso número 3. Parámetros de cada etapa. Las dos etapas son casi iguales. Entonces podemos poner aquí etapa 1. Y lo primero es la resistencia de entrada. A ver, revisemos el circuito. La etapa número 1 es la que contiene el transistor 1. Por el momento no voy a considerar aquí la fuente de la señal. Solamente el capacitor 1, las resistencias de polarización del transistor, el capacitor 2 y sin carga. Entonces la resistencia de entrada. Este es un amplificador de emisor común que tiene una pequeña resistencia en el emisor de 2 kiloohms. La resistencia de 18 kiloohms desaparece en corriente alterna debido a la acción del capacitor 2. Entonces un amplificador como ese tiene una ganancia y tiene una resistencia de entrada y tiene una resistencia de salida. Primero, la resistencia de entrada. Un amplificador como ese tiene R1, R2 y el reflejo de la resistencia del emisor en la base. Eso es beta más 1 por la resistencia del emisor, por la resistencia total del emisor en corriente alterna. Así. Entonces esta resistencia de entrada es 300 en paralelo con R2. Esa ya la hemos calculado. Es 112.5. Y aquí en paralelo, y luego beta más 1. Aquí es 101 por la resistencia del emisor, que son 2 kiloohms, más 0.1126 kiloohms. A ver, entonces esto es 100, no, 1 entre 112.5 más 1 entre 2.1126 por 100, perdón, por 101. Esto da 73.66. Esa es RI de la etapa 1. Ahora R0, perdón, RO es resistencia de salida de la etapa 1. Este es un emisor común, entonces su resistencia del colector es la resistencia de salida. En este caso 20 kiloohms. Y tiene por supuesto su ganancia. Es ganancia de voltaje en circuito abierto, sin fuente de la señal y sin carga. En un amplificador como este, la ganancia está dada por menos alfa por la resistencia del colector entre la resistencia del emisor más RE.
Alfa es 100 entre 101. Se puede considerar como 1. RC es 20 kiloohms. RE es 2 kiloohms. Y la resistencia dinámica es 0.1126. Todo esto para dejar en kiloohms todas las resistencias y tener ganancias sin unidades. Aquí es 20 entre 2.1126. 9.47. Esa es la ganancia para la primera etapa junto con sus impedancias. Hacemos algo parecido pero para la etapa número 2. Y también comenzamos con la resistencia de entrada. En la etapa número 2 podemos ver que la resistencia del emisor está por completo, los 20 kiloohms desaparecen en corriente alterna debido a la acción del capacitor 4. Entonces aquí la resistencia de entrada es simplemente el paralelo de, de R1 con R2. R1, R2 y RP. Entonces R1 en paralelo con R2 y en paralelo con beta más 1 y en este caso solamente RE. Todo eso es RP. Entonces aquí es resistencia de entrada 112.5 en paralelo con 11.26. Esos son kilo ohms. Así. Podemos hacer ese paralelo y esto da 112.5. A ver, esto es así. 1, 112.5, ahora sí. Más 1 entre 11.26. O bien 101 para tener un poquito más de exactitud. 101 por así. 10.33, 10.3. Entonces aquí esta resistencia de entrada es 10.3 kilo ohms. La resistencia de salida es la resistencia del colector, 20 kilo ohms. Y la ganancia en circuito abierto, ganancia de voltaje en circuito abierto sin fuente y sin carga, es menos alfa por la resistencia del colector entre la resistencia del emisor. Esto es 100 entre 101 por 20 kilo ohms entre RE 0.1126. Es 20 y aquí 0.1126. 175.86. Entonces ya tenemos impedancias y ganancias para las dos etapas. Ahora podemos avanzar y decir lo siguiente. Yo creo que por aquí. Podemos utilizar estos valores, estos parámetros de cada amplificador para formar un circuito equivalente.
El circuito equivalente es este. Tenemos aquí la entrada de la etapa 1 y aquí tenemos la resistencia de entrada que le corresponde. Y en el caso de la etapa 1, esa resistencia de entrada es 73.66. Entonces aquí es 73.66 kilo ohms. En esta resistencia tenemos el voltaje de entrada, VI. Después tenemos en el puerto de la salida una fuente de voltaje dependiente con su resistencia en serie. Esta resistencia en serie es la resistencia de salida. Que para el primer caso, para la etapa 1, es 20 kilo ohms. Y aquí tenemos la fuente de voltaje que vale la ganancia por el voltaje de entrada. La ganancia para la etapa 1 es 9 punto algo, 9.47. Entonces aquí 9.47. 9.47 por BI. Entonces ahí tenemos el modelo de la primera etapa. Ahora la segunda etapa. La segunda etapa va a quedar aquí, donde tenemos la resistencia de entrada de la segunda etapa. 10.3. Y por aquí va a quedar la fuente de voltaje que va a representar la salida de la segunda etapa. Aquí tenemos la resistencia de salida, que también es de 20 kilo ohms. Y aquí tiene la fuente de voltaje, que vale la ganancia de la segunda etapa. ¿Cuál es la ganancia? Es 175.86. Entonces aquí es menos 175.86 por el voltaje de salida 1. ¿Cuál es este voltaje de salida 1? Este voltaje, el que sale de la primera etapa. Y ahora lo que hace falta poner es la carga y la fuente de la señal. Aquí hay una carga que vale ¿cuánto? Aquí lo tengo, son 100 kilo ohms. Entonces aquí tenemos 100 kilo ohms y aquí tenemos el voltaje de la salida. En la entrada tenemos una fuente con su resistencia en serie. Esta resistencia es de 2 kilo ohms y tenemos aquí entonces la fuente de la señal llamada BS. Y entonces ya tenemos todo el circuito equivalente del amplificador. ¿Es de 2 kilo ohms? Sí. Entonces este es el circuito equivalente. Este es el paso número 4. Circuito equivalente total. Y en este circuito equivalente podemos calcular lo que se pide. Lo primero que se nos pide es ganancia. Entonces aquí tenemos voltaje de salida. Voltaje de salida es igual a un divisor de tensión. Aquí tenemos 100 kilo ohms, 100 kilo ohms de la carga, entre 100 más 20 kilo ohms de la resistencia de salida de la segunda etapa. Por la ganancia que tiene,
o la fuente de voltaje, menos 175.8 por el voltaje de salida 1. ¿Cuánto vale el voltaje de salida 1? Se forma otro divisor de tensión, pero ahora aquí en medio, donde aquí es 10.3 y aquí es 10.3 más 20 por la fuente de voltaje, en este caso es menos 9.47 por el voltaje de entrada, VI. Ese voltaje de entrada se forma, o más bien se obtiene con otro divisor, pero esta vez en la parte de la entrada. 73.66 entre 73.66 más 2. Y todo esto por el voltaje de la fuente. Este voltaje se puede pasar dividiendo y tener la ganancia total. Es la que se pide. Aquí vemos la utilidad de utilizar bipuertos en todo esto. De utilizar un modelo de bipuertos. Entonces vamos a calcular. Esto es 100, abajo es 100 más 20. ¿Por cuánto? 175.8, 10.3, 10.3 más 20 por 9, 9.47 por otro divisor. Así. Parece que no falta nada. Resultado 459.1. Parece que todo está bien. Sí, parece que todo está bien. 459.1. Esa es la ganancia. Esa es la ganancia. La resistencia de entrada es la resistencia de entrada de la primera etapa. En este caso, 73.66 kiloohms. Y la resistencia de salida total es la resistencia de salida de la segunda etapa, 20 kiloohms. Y aquí tenemos entonces ya los tres parámetros del amplificador. Ganancia total, 460 aproximadamente. Impedancia de entrada, 74 kiloohms. Impedancia de salida, 20 kiloohms. Vamos a ver qué dice el autor. Dice que es 468, me falta ahí 10 de ganancia, me falta. 73.6, sí, y 18.8. Las impedancias están bien, a la ganancia le hace falta 10, que puede ser una cantidad atribuible a redondeos y a truncamientos. No le veo mayor problema. 10 en comparación con 460 es muy poco la diferencia. Entonces la podemos dar por buena.